Ahora sí. Bien. Ahí estamos. Bueno, ahí es donde empiezan los pueblos prehelénicos, ¿sí? Que se los llaman prehelénicos, hasta el 1150. Ahí empieza la época oscura hasta el 800. ¿Le explicaron por qué es la Sí, época oscura y todo eso, no? porque había poca datación, ¿no? Hay poca datación porque empiezan a haber conflictos internos con muchos pueblos, los jonios, los dorios, los eolios, todos se matan entre todos, se concentran en lo que es la península griega y empiezan, como son las invasiones, ¿no?, a destruir las culturas de los demás. Entonces pierden la Claro. escritura. No hay ningún tipo de fuentes porque no hay escrituras. Llegó un momento que no tenían una escritura en común, eso es lo que pasó. Hubo una escritura A que se le llamó, que se desarrolló en Creta, en la isla de Creta, que después Sí, se fusiona, cuando se fusiona con los micenos, de ahí sale la escritura que le llaman la escritura B, ellos, ¿no?, los historiadores. Ahora, en esta época oscura, pierden todo tipo de escritura, porque hay una fusión de pueblos las culturas se mezclan tanto que no tienen algo en común, entonces no hay datos, ¿sí? No hay claro. datos y hay mucho conflicto. Pero dentro de Sí, esa época oscura, eh, siempre cuando vos escribas en el parcial, porque lo más importante para Pérez es que lo entiendas, es que no es una época oscura solo porque había quilombos, sino porque no hay fuentes. Claro, no hay manera de Exacto, saber bien qué pasó. exacto, porque no era una época oscura en el sentido de organización, porque justo en esta época empieza el proceso lento de las polis. Acá es donde las polis empiezan a conformarse. Las aldeas empiezan a agruparse, ¿sí?, en ciudades-estado, donde lo primero que necesitan es tener, por ejemplo, un santuario. Entonces, la aristocracia que empezaba a concentrar tierras y hacer trabajar a los campesinos, ¿no?, en sus propias tierras, teniéndolo como un sistema de servidumbre, que tiene un nombre particular. Me parece que ustedes no sé si van a usar los nombres particulares de esto, pero yo lo había notado por acá. ¿los tetes estaban, puede ser? Esos son una especie de prisioneros que después los largan, Sí, o de esclavos que son largados, pero las basileus se llaman estas organizaciones donde el aristócrata es dueño de la tierra y, sí, y los campesinos en una relación de clientelismo las laburan, pero después tienen que ir a la guerra por ellos. Ese es el trato. Ajá. Por eso después entonces empiezan los conflictos. se puede situar más o menos el origen de las polis en la época oscura. Mira, en la historia, en ningún proceso histórico, porque vos tenés que basarte con las corrientes historiográficas que se están usando hoy. Hoy Claro. son todas bajadas de líneas esto, ¿eh? No es una cuestión de si estamos de acuerdo o no. Hoy Ujú. no podés fijar ninguna fecha en nada. ¿Por qué? Porque hoy estamos en una corriente, en un enfoque hermenéutico, no sé si les nombraron eso, porque están con eso, están densos, ¿viste? Que lo que refiere a la hermenéutica es la reinterpretación de todas las fuentes. Vos vas a leer la fuente como está, pero vas a reinterpretar, qué sé yo, desde tu enfoque cultural, otro de un enfoque económico. Entonces no podemos centrarnos más que decir que los límites de las líneas de tiempo están como para poder delimitar algunos acontecimientos y poder enseñarla a la historia, pero no encerrarla en eso. Entonces no Claro. sabemos por qué. Para que hayan polis se juntaron pueblos. Y esas aldeas se hicieron ciudades. Y cuando empezaron a tener una cultura en común y una organización, fueron polis. Bueno, pero la polis no nació de golpe. Entonces tengo que ir atrás y cuándo empezaron a juntarse los pueblos. Y qué sé yo cuándo empezaron. Pero sí más o menos se calcula que en la época oscura ya estos conflictos no eran tan grandes hacia afuera, ya los pueblos se habían como apropiado de ciertos territorios, entonces empiezan a organizarse de una manera donde las primeras aldeas se juntan, empiezan a surgir las primeras ciudades, y con esto las costumbres, la cultura, y lo que exige es una religión también. Entonces, Esto es lo que tiene que ver con las fuerzas centrífugas y centrípetas, ¿no? Ujú, exactamente, Bien, sí. bien, bien, bien. Entonces acá, ¿qué pasa? Aparecen los primeros centros ceremoniales, los primeros oráculos, los primeros templos, digamos, para los ritos y las ceremonias, que ¿quiénes lo tienen? Los aristócratas son los primeros que concentran esos templos Sí. en sus propiedades.
Entonces, cada vez que pasaba algo importante, iban a la propiedad de ese príncipe, ¿sí? A esa fiesta, a esa ceremonia, a rendir ese tributo, ese culto. Entonces ellos tenían los dueños. ¿Y quiénes eran? ¿A quiénes adoraban? Cada pueblo ponía en esos templos a sus héroes de batalla, a sus antepasados. Entonces terminaban siendo antepasados de esta gente que concentraba las tierras en sus manos, ¿sí? Entonces desde ahí ya tenían el control político. Desde esa base empieza a surgir la polis también. Y eso es importante para Pérez también, porque el elemento religioso, si bien Pérez no es para nada religioso, pero el elemento religioso a él le interesa mucho, porque en toda la conformación de todas las sociedades, no importa cuál, pero la religión es un determinante para la unión de la gente y de los pueblos, ¿sí? Entonces es importante que esta gente, por algún lado, sabía que era explotada, pero no se rebelaba porque su Dios estaba justamente en el templo del príncipe, entonces el príncipe era el mandado de Dios. Ten en cuenta que hasta ahí había una creencia donde había un reino en el cielo que mandaban los dioses y en la tierra mandaban sus reyes, que eran estos tipos, que concentraban todo ese poder en las tierras, ¿sí? Esto empieza a ocurrir en la época oscura. Se conforman las polis y empieza a haber migraciones también hacia afuera. ¿Por qué? Porque al concentrarse, como les pasó a ustedes cuando estudiaron Mesopotamia, crece demográficamente, demanda más alimentos, y Grecia hay que tener en cuenta, que es bueno a veces destacarlo en los parciales, la ubicación geográfica que tiene, ¿sí? Y los relieves que tiene. Grecia tiene mucha montaña, mucha roca, entonces tiene muy pocas superficies para la agricultura, para poder trabajarla. Exactamente. Tienen una superficie que no podía cumplir con la demanda de la población. Entonces es ahí donde los pueblos empiezan a colonizar las costas, ¿sí? Entonces se arma una talasocracia, que la talasocracia lo que es una forma de dominio económico y político que se basa en el dominio de los mares, ¿sí? Como después hizo Inglaterra con América y junto a España y Portugal. Bueno, eso es una talasocracia, basar su economía en el dominio de las costas por medio del dominio marítimo. Eso es lo que pasa en el Egeo, en el Mediterráneo, en el Jónico, ¿sí? Con esto empiezan a tomar todas las costas de Asia Menor y a dejar ciudades importantes como la de Troya, la que conocemos en las películas, está en Asia Menor. Uno dice Grecia, pero no está en el continente de Grecia, en la masa continental de Grecia, está en Asia Menor. Troya estuvo en Asia Menor, pero era parte de todo ese cordón, ¿sí? Que era justamente parte del imperio griego, porque una vez que empieza a dominar territorio ya pasa a ser un imperio. Bueno, esta expansión empieza en la época oscura ya. Después tenemos la época arcaica, que es en el 800 a.C., cuando esta colonización se hace más acentuada y los gobiernos de la polis empiezan a evolucionar, ¿sí? Acá aparece la cuestión en el siglo 8 y en el 7 de la palabra, ¿sí? Y acá podemos ir mezclándolo con el texto de, ya te digo que... De Bernán, me parece. ¿De quién me dijiste? ¿De Bernán? El de Bernán, exacto. Ahí, que él le da mucha importancia a la palabra. Acá es donde las polis se conforman como una forma de gobierno moderna, digamos, para la época, porque de golpe todo se cuestiona. De hecho, también los oráculos y todo lo que creían se cuestiona, pero no a un punto tan estricto, ¿sí? Porque los sabios empiezan a compartir todo este conocimiento, llega al pueblo, llega a las plazas que ellos tenían donde oraban y debatían y hablaban sobre la retórica y sobre todas estas cuestiones de sabiduría y de filosofía, pero nunca dejaban de entender que esa palabra venía de algo superior. O sea, no terminaban de derribar esos mitos y esas religiones que ellos tenían. Pero sí tomaba importancia la palabra, la persuasión era muy importante, tratar de convencer al otro con argumentos, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra tenemos que tener en cuenta que era una Grecia que la palabra la tomaba con una responsabilidad casi sagrada, digamos. No era que una palabra mentir, no se podía mentir para justificar algo. Era el fundamento de todo. Ahora ya perdía valor el ícono
en sus creencias, ¿no? No le daban tanta importancia a esos monumentos, a esas esculturas, a esas imágenes que ellos tenían que rezaban, sino que más que nada a llevar al pueblo todas estas escrituras, estas creencias y poder hablarlas, debatirlas. Con esto también empiezan a entender que la creencia es un poco individual, porque ahora vos podías opinar sobre ese Dios y llegaba esa creencia hasta vos, a tus manos. Ya no era algo secreto que estaba escondido en los templos y que solo los sabios sabían y solo el oráculo lo sabía, ¿sí? Pero hubo una época donde el tema del oráculo mandaba todo, digamos. Eso también empieza a marcar un quiebre en lo que es lo político, porque antes el oráculo en un juicio te decía que eras culpable y te fusilaba. Chau. Claro, ahí quedabas. Ahí está el oráculo, uno de los famosos, el más grande fue el de Delfos, ¿no? El oráculo de Delfos, donde la pitonisa predecía todo y toda la gente se concentraba ahí. Entonces, esa ciudad, ¿no?, de Delfos, era una de las más poderosas políticamente porque tenía el poder de manejar ese oráculo. Y dicen, ¿no?, es como una leyenda que se cuenta, después también dicen que hay escritos que lo sostienen, que se hace famoso por el mito de Esquilo. ¿Eso se los contaron al mito de Esquilo? ¿Lo leyeron? No. Esquilo era un hombre pelado, peladín, que por eso también viene la palabra esquilar, viene de esquilo, Esquilar. porque era pelado, que dice que él el tipo era un tipo bastante adinerado, pero quería saber qué le deparaba el destino, y va al oráculo de Delfos, y la pitonisa le dice que él va a morir porque se le va a caer algo en la cabeza y se va a morir. Entonces el tipo agarra y abandona su casa, porque en ese entonces lo único que tenían sobre su cabeza era el techo de la casa, después no habían tantas cosas como hay hoy, así que dijo, no, yo ya entendí, si entro a mi casa en algún momento se derrumba y me muero, y se fue a vivir al monte, a la intemperie, estuvo un par de años así, hasta que una vuelta caminando por la costa, se le cae una tortuga en la cabeza y lo mata. Entonces todos adjudicaron que el oráculo cumplió la profecía y que era cierto. Entonces el oráculo ese empezó a ser visitado por todos. No había magia ahí. Lo cierto era que el oráculo adivinó, pero ¿qué pasaba? En esa costa, las aves rapaces lo que hacían era cazaban a las tortugas y como no podían romperlas, se las llevaban hasta arriba y las largaban para que se destrocen en las rocas y poder comerlas. Y el tipo justo pasó y le cayó en la cabeza. Bueno, eso dicen que es verdad. Así dicen que hay escritos donde eso le dio conocimiento al oráculo de Delfos, que fue uno de los más poderosos. Bueno, después en esta época, ya fines de la arcaica, todo eso se cuestiona, ya es como que no le dan tanta bola a esto de los oráculos. Entonces empiezan a, por ejemplo, en el tema de la justicia para los griegos era sinónimo de orden. Justicia y orden era lo mismo. Pero en el tema de las polis ya no estaba concentrado en los oráculos y en los sabios, ¿sí? Entonces, cuando había un juicio antiguamente y te hacían jurar sobre tu declaración, que jures ante los dioses, después ya pasó a ser solo que declares y que el juez te interprete lo que vos decís y vea si crees o no. Entonces, ahí te das cuenta cómo la palabra de uno ya tenía otro sentido, ya no era vamos a escuchar al Dios si te creo o no, era, a ver, vamos a escucharte, vamos a observarte, ¿no? Porque usaba mucho esto de la retórica, que es buscar la forma de expresar, y con eso expresar es Ahí muy... está, ahí está lo de los sofistas también. Sí, exacto. Bueno, el sofismo lo que hace es filosofar, Claro, y sí. la Sí, retórica sí. lo que hace es buscar la forma de poder expresarse usando todo lo que tengas a mano. Y eso es gestos, y que eso se usó mucho en el arte, en el teatro y demás. Bueno, ahí es donde estas personas entendieron que la palabra tenía un valor supremo, más grande de todo lo que daban los dioses hasta ese entonces. Entonces nosotros tenemos ahí a la justicia desde otra manera. Aparece la justicia que se reglamenta, empiezan a haber leyes. Antes la justicia era algo personal. Cuando empiezan las polis con todo esto de la palabra, de la comunidad, de la convivencia, todo se tiene que centrar en el bien común. Entonces dijeron, bueno, la justicia también tiene que ser parte del bien común. Si a vos tu vecino te hizo daño, no puedes ir a matarlo, porque sí, es una venganza personal y quedas satisfecho, pero después entre familiares se van a terminar matando todos,
Claro. ¿Y a dónde nos suma? Al orden. Vas a alterar el orden. Entonces, la polis falla. Se Claro, reglamenta todo esto. se empezó como a necesitar las leyes. Claro, y la justicia ya no era hacia vos que te mataron a un pariente, era justicia para la comunidad completa, que le fallaron a la comunidad completa, y va a ser juzgado, pero porque le falló a la comunidad. Entonces se establecen normas morales que abarcan al todo, al común, para poder Claro, el bien mantener... común, digamos, se afectó el bien común. Exacto. Al no alterar este orden natural, ¿sí?, mediante estas leyes, y por eso también van a justificar el uso de la violencia, ¿sí?, de los ejércitos, porque van a decir, Sí. no, si esto es un orden, todo lo que garantice el orden también es natural. Entonces, las guerras Es pasan a ser... necesario. Las guerras Claro, eran en una necesarias. parte nombra las armas, que son como, están en el orden natural. Sí, las armas y la guerra pasan a ser naturales, entonces. ¿Sí? Ahí vos te vas dando cuenta cómo ellos empiezan a tener una comprensión distinta del mundo y de la comunidad también. Entonces, si este orden se sigue desarrollando en el tiempo, estamos hablando de estabilidad. Ahí está la estabilidad. Porque uno dice, es difícil diferenciar el orden de la estabilidad. ¿Dónde está la diferencia? El orden es algo natural, y si se cumple, hay una estabilidad, que es que se cumpla el orden natural. Están muy ligados, ¿sí? Y eso es importante que puedas explicárselo a Pérez, porque siempre pregunta sobre estas cuestiones. Pero, ¿qué es el orden y qué es la estabilidad? Bueno, el orden es algo natural, que es el bien común para todos. Eso es el orden. El orden ya está en la polis, no lo establece la polis. La polis existe junto con el orden, porque es natural, porque el ser es un animal social y es naturalmente social. Quiere convivir con el prójimo sin nada de sacarle a beneficio, porque solo quiere convivir, porque es su esencia. Entonces ese es el orden de él. Mantenerlo con todos los instrumentos y herramientas que hayan, es la estabilidad. ¿Sí? Bien. El desorden es cuando todo eso no pasa. Y Aristóteles ahí dice, y eso pasa cuando los gobiernos meten la gamba. Entonces él explica, nosotros tenemos la monarquía, tenemos la aristocracia y tenemos la república. La ¿Sí? República. Bueno, la monarquía dice que tiene un vicio que es la tiranía. O sea, cuando el monarca rompe el orden porque es injusto, porque crea muchas diferencias entre ricos y pobres o no cumple con la propiedad privada, cuando altera ese orden de las cosas y se corre en riesgo de revoluciones o sediciones que van a alterar más el orden, eso es una tiranía, dice él. No es natural y es mala. También dice que de la misma manera la aristocracia, que es el gobierno en manos de unos pocos, ilustrados obviamente, ¿no? Por eso es aristócrata, porque son los que saben, los sabios, que en cierta manera en algún punto es la que él apoyaba esa manera de gobierno, pero no es la que creía conveniente. Cuando esos aristócratas explotan al pueblo, a la mayoría, decía que entramos en una oligarquía, en una concentración de tierras, en hambre, en una brecha cada vez más grande, entonces también veía la parte mala ahí. Y en la República, que era el gobierno en mano de las masas, decía que el vicio era la democracia, que opinaban todos y terminaban perjudicando porque terminaban distanciados de la oligarquía, que era parte también de la polis. Entonces ahí es donde, bueno, pero cuando hablamos de república, sí incluís a la aristocracia, como para que esté. Ahí te das cuenta que él cuidaba esa propiedad privada. Él mantenía ese orden, ¿sí? Y después lo que plantea es que un gobierno más o menos que se pueda llevar es una mezcla de democracia con oligarquía, que él lo llamaría la república perfecta. Entonces está queriendo decir que tiene que haber las dos clases, no una. Claro. ¿Sí? Eso es lo que Aristóteles planteaba con respecto a las formas de gobierno. ¿Sí? Pero volviendo a lo del orden, desorden y estabilidad, el orden es natural, ya lo hablamos por qué, ya lo explicamos, ¿lo tienen claro eso cómo es por qué? Sí. ¿Por qué es Sí, natural? sí. Bien.
Eso va a mantener una estabilidad que hay que cuidarla con ejércitos, con leyes. Eso hay que mantenerlo con lo Ujú. que sea necesario. O sea, Sí, exactamente. Y si no, viene el desorden, que es esto de las revoluciones, las sediciones, las invasiones, ¿sí? Y para mantener el orden, los ejércitos empiezan a ser buenos, ¿sí? Los ejércitos empiezan digamos, a ser justificadas las guerras, también no solo defenderse, sino expandirse, porque ellos tomaron todas las costas. Ahora, esa mentalidad va tan hacia adentro de la gente y de la comunidad, que cambia hasta la estructura de los ejércitos. Porque en la época, digamos, la época prehelénica y la época oscura, ¿no? Como si llegaron a ver la película de Troya, como ahí hay una conjunción de el soldado heroico, como Aquiles, ¿no? Como ellos tenían a Homero y a otros más, cambia por el soldado de la falange. O sea, acá empieza el grupo, en todos los aspectos de la vida el grupo es importante. Inclusive, esto que era un sentido tan varonil que era el guerrero, ¿no? El guerrero era lo más importante. El guerrero era el antepasado que tenían en los templos ellos cuando estos príncipes manejaban los santuarios. Ahora cambia esa concepción, empiezan a ver que ese guerrero pelea por amor propio nada más, a él mismo, que ese guerrero pelea con furia y no con inteligencia. Estamos hablando de una sociedad que empezó a poner la palabra en juego, que empezó a cuestionar todo. Dice, no, acá los ejércitos que van a ser útiles a la comunidad son los ejércitos que vayan por el bien común. Entonces empiezan a usar las técnicas y estrategias de falange, que eso también es importante para Pérez. ¿Por qué? Porque hay distintas polis, están las polis de Grecia y las de Atenas y las de Esparta, ¿sí? Que no sé si llegaron a las dos ustedes, a hablar de las dos. sí. ¿Y no? Pero la polis de Sí. Esparta es una polis militarizada totalmente, más allá que Atenas también tenía su ejército, pero eran un poco más ilustrados en ese sentido y un poco más democráticos. Los espartanos se basaban en el poder militar. Y si llegaron a ver la película 300, ¿vieron alguna vez? Sí. ¿Vieron cómo los 300 se ponen como en orden para pelear? Que Claro, no se tenían una desordenan, estrategia. así caiga uno, no se desordenan. Bueno, Sí. eso es el sistema de falanges de pelea. Ellos decían, no, ya no existe, si Leónidas se la banca que vaya solo a matar a todos. No, tiene que contemplar su lugar. ¿Por qué? Porque ahora no necesitaban entrenar muchos soldados que les salía caro, sino lo que tenían que hacer era usar a sus campesinos por estos sistemas de Basileus, que eran sistemas de clientelismo, pero no eran guerreros. Entonces,